Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, uno de los invitados a la Fiesta del Libro de Cúcuta 2024. Bienvenido a Cúcuta y bienvenido a la Fiesta del Libro. Bueno, muy contento de estar nuevamente aquí en Cúcuta y en la Fiesta Internacional del Libro, una institución aquí en Cúcuta desde el punto de vista cultural, donde hemos tenido la honrosa invitación de venir a conversar con los cucuteños y cucuteñas alrededor de cómo podemos construir opinión a partir de los datos. Yo creo que en este escenario político y también geopolítico, en donde los principales riesgos que se establecen a nivel global desde el punto de vista de nuestro relacionamiento como sociedad son las falsas noticias, la desinformación, lograr que la evidencia sea un soporte para nuestras opiniones, bien sea políticas, sociales o económicas, es algo muy importante y qué bueno que podamos conversar aquí en el marco de la feria y de la Fiesta Internacional del Libro en Cúcuta. Temas políticos, temas, cómo confluye ese tema de los datos, de la información para generar opinión pública en un ambiente, o por lo menos en el tema de Cúcuta y norte de Santander, donde quienes ganan son quienes tienen las maquinarias. Bueno, yo creo que esto es un elemento muy importante porque en la coyuntura política nacional estamos observando cómo, si bien las opiniones deben estar basadas en la evidencia, estamos viendo también un gobierno que quiere, a partir de la evidencia, moldear opiniones, ¿sí? Y poner a hablar a los datos cosas que en realidad no están diciendo. Entonces, aquí hay un elemento supremamente importante porque detrás de los datos también necesitamos tener la ética de la información que se genera a partir de esos datos para que podamos garantizar que las opiniones estén basadas en evidencia, que no sea simplemente un sesgo de confirmación, sino que sea un reflejo de la realidad. Yo creo que este es un momento muy importante, el país está viendo cómo el gobierno nacional acomoda la interpretación de los datos a su beneficio propio y necesitamos que haya más gente preparada y consciente de que debemos leer los datos con cuidado y sobre todo reconocer que los datos lo que nos muestran son realidades, que es lo que hay en nuestro país y en nuestra sociedad. Y creo yo que en una ciudad como Cúcuta esto se vuelve supremamente importante porque el sesgo de creer que es una ciudad capital de frontera que está lejos del centro del país, pues rápidamente se piensa que aquí no hay información. Y afortunadamente el DANE y diferentes sistemas de información a nivel nacional han permitido que Cúcuta sea visible desde el punto de vista de los principales problemas que está enfrentando la población de Cúcuta, como por ejemplo la informalidad, la pobreza extrema asociada con el fenómeno migratorio venezolano y también el comportamiento económico que muestra las oportunidades que hay de recuperar la democracia en el vecino país de Venezuela para los habitantes de Cúcuta y en general para el departamento del norte de Santander. Precisamente sobre eso, dato mata relato, está muy de moda esa frase. El gobierno nacional de pronto está generando otro tipo de información o narrativa. Entonces, su posición frente a esos temas en el gobierno nacional, vemos que usted es muy activo y que le responde al presidente Petro muchas de sus afirmaciones en la cuenta de X. Claro que sí, en el mundo de la información, en el mundo de los datos, estamos acostumbrados a que dato mata relato, es decir, el dato nos da una foto de la realidad. Pero como tú lo mencionas, y como lo mencionaba yo en mi respuesta anterior, pues tenemos un gobierno que está utilizando los datos para construir narrativas que no están directamente asociados con la realidad de los datos. Un ejemplo típico fue cuando el pasado 16 de julio el DANE publicó los datos de pobreza monetaria en el país, que establecieron tristemente que en Cúcuta no bajó la pobreza monetaria. ¿Sí? Hubo una dificultad muy importante en ese aspecto. Pero al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro dijo, yo bajé la pobreza. Nuestro gobierno sacó a 1.600.000 personas de la pobreza, cuando en realidad no fue una política clara del gobierno. Incluso los datos confirman que el valor real de los subsidios que se asignaron a la porción más pobre de la población cayó
entre 2023 y 2024 y fue compensado por el fenómeno de remesas, que es un fenómeno importante aquí en la ciudad de Cúcuta. Entonces es muy triste que se nos diga que un gobierno con sus políticas ha reducido la pobreza cuando en realidad es el trabajo articulado del sector privado y el liderazgo local de alcaldes, alcaldesas y gobernadores el que ha permitido que saquemos a 1.600.000 personas de la pobreza en Colombia en el último año. Realidad de Cúcuta, usted fue director del DANE. Históricamente Cúcuta ha estado entre las ciudades capitales con mayor desempleo, con mayor índices de informalidad, y el actual gobierno municipal pues está tratando, pero les falta para combatir sobre todo la generación de empleo. Bueno, pues la realidad de Cúcuta, al igual que muchas ciudades capitales que están altamente expuestas a la informalidad, confirma, por ejemplo, que la principal actividad de la informalidad en Cúcuta es la venta de pasteles, por ejemplo. Todos muy ricos, ¿sí? Pero son estructuras económicas que no permiten que las señoras o señores que se dedican a esta actividad en realidad tengan una estructura de emprendimiento para sacar adelante todas las expectativas que tienen en sus familias. Por eso, desde mi época como director del DANE, trabajábamos muchísimo para que la administración de Cúcuta conozca la realidad de los datos, conozca la geolocalización de los problemas, por ejemplo, de ventas ambulantes, que ya está públicamente dispuesta para cualquier usuario del DANE, pero creo que lo más importante es que necesitamos que Cúcuta y el departamento del norte de Santander recuperen su vocación agroindustrial y manufacturera. La dependencia de Cúcuta del comercio, precisamente al ser una ciudad de frontera, pues ha llevado a que estemos dependiendo de cómo le va a Venezuela, dependiendo de si la frontera está abierta. Y por consiguiente necesitamos fortalecer ese clúster de manufactura, por ejemplo, de cuero y calzado y de confección y de maquinaria de productos metálicos, que es muy competitiva en el departamento del norte de Santander, y complementarla con unos elementos de agroindustria, donde ahí es donde vamos a encontrar posibilidades para generar empleo para la juventud del departamento del norte de Santander y de Cúcuta, y no que todos los jóvenes estén pensando en ser mayores de edad para salir a vender pasteles en la calle o manejar un mototaxi. El tema de la CPM, el incremento de la CPM, ¿cómo analizarlo en esa realidad del impacto que puede tener? Más allá de la coyuntura de lo que está diciendo el gobierno, de lo que dicen los transportadores, ¿cuál es la realidad desde el conocimiento de los números? Bueno, la realidad es que Colombia ha históricamente definido un mecanismo de compensación, llamémoslo así, de los precios de los combustibles, en este caso gasolina y ACPM, para hacer menos fuerte la exposición del precio doméstico al comportamiento de los precios internacionales. Y esa amortiguación, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pues llevaba a una posición deficitaria muy importante sobre el diésel, que no había sido incrementado recientemente como resultado de diferentes medidas que buscaban impedir que el costo de transporte afectara a los precios de los alimentos, que estaban disparados durante el año 2022. Aquí hay que reconocer que fiscalmente y ambientalmente es importante reducir o eliminar este subsidio o esta compensación frente al precio del diésel. Pero las decisiones tienen su momento. ¿Y el momento cuál es? Para Colombia, en junio y en julio vimos rápidamente cómo la inflación de los alimentos empezó a crecer, porque los precios de los insumos importados como maíz y abonos crecieron en los mercados internacionales, los costos de transporte de carga están creciendo y rápidamente ese incremento del diésel va a tener un efecto sobre los fletes, porque el 96% de la carga del país se mueve por transporte de carga carretero, es decir, por mulas y tractocamiones. Eso significa que esta decisión debió prepararse, debió definirse en un escenario de diálogo cuáles son los mecanismos de compensación que permiten no solo una secuencialidad de los incrementos, sino que también permiten establecer medidas compensatorias, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con chatarrización, renovación de flota, transición a modos sostenibles de movilidad como el transporte de gas natural.
Pero aquí se tomó fue una decisión arbitraria, una decisión de un día para otro, sin ser el resultado de una concertación que hoy en día está siendo utilizada por parte del presidente de la República para incitar a un levantamiento popular, para decir que no podemos defender los intereses de pocos camioneros, que tenemos que salir a la calle y que tenemos que revolucionar a toda la gente, cuando en realidad una medida correcta que se debe tomar, pero que se debe preparar, no se preparó y hoy se está instrumentalizando para generar una revuelta social en todo el país. Su futuro político 2026, ¿está pensando Congreso de la República, elecciones de presidencia? Bueno, antes del futuro político, hablemos del presente. En este momento soy concejal de Bogotá, estamos trabajando fuertemente para que los temas de espacio público y reactivación económica en Bogotá sean una prioridad para una administración distrital que no quiere enfocarse en esos temas, y nos sentimos muy contentos por esa tarea. Pero también nos sentimos supremamente orgullosos de ser considerados presidenciables. Creemos que es muy temprano empezar a lanzar candidaturas en este proceso de inestabilidad política que estamos viendo por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero estamos dispuestos a aportar desde cualquier lugar para que Colombia entienda que el cambio sí puede suceder, pero puede suceder con preparación, puede suceder con empatía y sobre todo con el conocimiento de las realidades locales de todos los departamentos y ciudades capitales del país. Así que aquí estamos para lo que nos llamen, pero lo más importante es servir y demostrar que el trabajo público puede ser un trabajo eficiente que produce resultados y sobre todo honesto, que es lo que esperan millones de colombianos de la política en el país.